Lo positivo es que la interacción no es totalmente nula. Algo de interacción hay. Es poca, pero hay. Bueno, lo que... claro, porque por lo menos algo cada tanto tiran, ¿viste? Decir, bueno, hay alguien allá del otro lado. Sí, encima Martín con la voz gruesa que tiene de ultratumba, de pronto contesta, sí, profe, se entiende. A mí me asusta un poquitito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver conceptualmente las partes de los componentes del currículum, ¿sí? Lo que me gustaría es que para la clase que viene me presentes el modelo de currículum en el que vos estabas trabajando, ¿sí? Y lo veamos específicamente, a ver cómo está, hasta qué punto llegaste, porque acordate que ya tenía que tener, digamos, todas sus partes bastante formalizadas, digamos, según los temas que fuimos viendo, ¿sí? La definición del espacio curricular, del grupo al que va dirigido, por supuesto el área temática, tener bien identificado cuáles son eh, los contenidos genéricos a los cuales te tenés que acotar para poder armar tu currículum, a partir de ahí definir tu justificación, tu fundamentación, ¿sí? Tenés que tener tu cronograma armado, tu cronograma de más o menos cuándo te va a llevar desde el año lectivo y cómo pensás ir generando los contenidos a través del año lectivo, y ahí se generan esto que son las unidades didácticas. Las unidades didácticas es cómo vos vas a organizar todo ese contenido a lo largo del año, ¿sí? Vas a definir según la relación que te da a vos, tu poder de abstracción como persona que sabe del tema, y teniendo en cuenta el grupo específico al que va dirigido ese conocimiento, ¿sí? Entonces vos vas a decir, bueno, a ver, estos temas los voy a dar juntos, estos temas los voy a dar en otra unidad, estos temas se necesitan como antecedente para poder avanzar con estos otros temas, ¿sí? Entonces, de esa forma vos vas armando no solamente el agrupamiento de los diferentes contenidos que se deben ir abordando, sino también su consecución, o sea, en qué orden se van a dar, y obviamente que pues, tenés la oportunidad de meter nuevas cosas si crees que es necesario, que por ahí no estén, ¿sí? Dentro de los NAPs. Puedes decir, bueno, puedo meter esto porque creo que es necesario para este grupo específico, o que puede ser mucho más nutritivo. Y tu currículum también va a tener este apartado que estuvimos hablando en la clase pasada, que es la parte de la evaluación, en donde tenés que justificar el, el método que vas a utilizar, ¿sí? El método de evaluación, y este método de evaluación puede ser según cómo esté armado el currículum, o según cómo te lo pidan las autoridades institucionales, genérico, o sea, un apartado al final de todo el programa en donde digas cómo va a ser tu método de evaluación, o puede ser dentro de cada una de las unidades didácticas, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando fui a concurso, por las materias, concurso regular, por los cargos de regular, en las materias del profesor, del profesorado, no, de la licenciatura, generé todo el desglosamiento de todas las unidades didácticas, y por cada unidad didáctica tenía contenidos conceptuales, actitudinales, cuáles eran los recursos necesarios y cuál era el método evaluativo por cada una de las unidades didácticas, ¿sí? Yo no sé si te llegué a mostrar eso, ¿no? No, creo que no. Mm. Bueno, lo armé para redes y lo armé para ingeniería de software. Para las dos materias lo armé todo el desglose y el detalle. Pero básicamente tu currículum va a tener los objetivos, ¿sí? Es la fundamentación, que van a estar siempre acordes a ¿qué cosa? La etapa en la que está el grupo al que va dirigido, ¿sí? Y obviamente qué tan importantes son esos NAPs para ese grupo específico y para el área en donde se encuentra, y por supuesto que también van muy acorde de la institución también, ¿sí? Si, por ejemplo, te toca trabajar en una institución católica, ¿sí? O por ahí son las que por ahí tienen muchos sesgos propios identificatorios del tipo de institución, te van a decir que vas a tener que tener objetivos específicos que vayan orientados por ahí al trabajo colaborativo, a la solidaridad, ¿sí? No sé, no se me ocurre ahora porque no me tocó trabajar en una institución de ese tipo, pero bueno,
Miento, sí, trabajé en el bachillerato humanista casi 5 años, pero bueno, estuve en el bachillerato humanista, sí. Pero, bueno, son instituciones específicas que, dependiendo del tipo de institución, te van a obligar a meter algunos objetivos que son acordes a la realidad institucional, ¿sí? Que obviamente que está bien porque hacen a la identidad propia de ese tipo de institución, y por supuesto los padres eligen ese tipo de institución por algún motivo, ¿no? Las competencias que van desde el punto de vista de capacidades, que van a ir integradas dentro de los contenidos de enseñanza, también van adaptados a la etapa educativa y van a estar relacionadas a las actividades y, por ejemplo, al tipo de capacidades que vos querés que ellos desarrollen. Por ejemplo, la resolución eficaz de problemas, ¿sí? Y la complejidad que pueden llegar a tener esos problemas. Los contenidos, acá sí, esto va relacionado directamente a los NAPS, en donde vos decís, bueno, cuáles son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, contenidos actitudinales, conceptuales, que vos vas a querer que se puedan de alguna forma solventar o promover en ese grupo. Los contenidos van a ir ordenados dentro de la asignatura que te toque, van a estar clasificados generalmente por departamentos, por áreas, si vos vas a pertenecer como materia dentro de un departamento específico, y ese departamento generalmente también organiza los contenidos propios del departamento. Después tenés tu metodología didáctica, esta es muy importante que vaya de la mano de alguno de los autores y que se justifique al entorno, a la institución y a los contenidos, y al grupo específico. Las descripciones de tus prácticas, que de alguna forma justifiquen por qué vas a hacer determinadas actividades con los chicos para promover la adquisición de esos conocimientos. Los estándares y resultados de aprendizaje, o sea, lo que vas a evaluar, lo que de alguna forma vas a tomar como medición para determinar si se cumplieron o no con estos objetivos que marcaste acá al principio. Los criterios de evaluación, ¿sí? Cuándo aprobaron y cuándo no aprobaron, o sea, no solamente qué voy a evaluar y cómo voy a evaluar, sino también cuándo el chico aprueba o no. Y esto es importante también, como te decía, para que ellos tengan algún tipo de base, ¿sí? O sea, acuérdate que este es tu contrato pedagógico con los chicos, ¿sí? Este es tu contrato con ellos. Vos le decís, yo te voy a dar esto, vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Te voy a evaluar de esta manera, ese es tu contrato con los estudiantes. El gobierno entonces establece las enseñanzas mínimas de educación según el nivel en el que se esté, con el fin de garantizar la formación, qué cosa común, o sea, que se dé lo mismo desde la Quiaca hasta la Pampa, desde el norte de Argentina hasta el sur, ¿sí? Todo según el sistema educativo, y que de esa forma, ¿qué cosa? El título tenga una validez equivalente a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda de esa forma moverse a través de las provincias teniendo una continuidad o una progresión, porque hay muchas familias que se mueven, que se mudan, ¿sí? Que se cambian, y dentro del país por lo menos se trata de asegurar de que si el chico salió de 5º grado acá, pueda entrar en 5º grado en otra institución, si salió de 3er año acá, pueda entrar en 3er año en otra institución equivalente, ¿sí? Ayudando a esto de la movilidad geográfica. Esto también se buscó a partir de lo que llamamos nosotros como acreditación de carreras, ¿sí? Todas las carreras a nivel país, ¿sí? Que estaban dentro de la ley que las definía como sensibles o de prioridad para la nación, que se fueron por etapas dando, lo que buscaban era justamente eso, que el que estudia contabilidad o el que estudia licenciatura en sistemas en una universidad y se tenga que cambiar a otra, tenga asegurado por lo menos un conjunto de contenidos que sean equivalentes y pueda seguir con la continuidad de su carrera, para lo cual no solamente se favoreció el tema de la acreditación, sino que también se favoreció mucho el tema de la movilidad estudiantil, o sea, que los chicos, se favoreció que vos te puedas ir a hacer un año en otra facultad y que después vengas y sigas acá, ¿se entiende? Hubo financiamiento para eso y salió el año pasado, pero justo nos agarró el COVID, digamos, en el medio, pero la idea era convocar, yo creo que incluso ustedes habrán escuchado que Germán los estaba convocando el año pasado para aquellos que estaban interesados. Calculo que eso se va a retomar en algún momento nuevamente, pero la idea era que no, la experiencia de acreditar carreras no quede solamente en la acreditación en sí, sino realmente que se genere esa movilidad y que los estudiantes que quieran ir a tener la experiencia de ir a estudiar un año en otra facultad, lo hagan. Eso incluía que la facultad les becaba, o sea, la universidad que los recibía los becaba de manera tal que tengan asegurado
obviamente el estudio es gratuito, pero que tengan asegurado, por ejemplo, el hospedaje, ¿sí? Por ejemplo, el albergue, el comedor y algún tipo de retribución que pagaba el Estado mensual como para que puedan manejarse económicamente, ¿sí? Obviamente dentro de la modestia estudiantil, ¿no? Pero que era una experiencia muy linda y muy interesante y estaba de la mano de esto de la acreditación de carreras y la movilidad geográfica. Bueno, estos contenidos entonces llegan para todos los niveles, a todas las provincias, a través de los diferentes organismos de administración educativa y educación secundaria obligatoria, ¿sí? Indicando cuáles son esos contenidos. Las competencias básicas son aquellas que consiguen poner el acento en los aprendizajes que se considera que son los más importantes de adquirir según el perfil de, o sea, esto va de la mano de lo que hablamos por ahí en su momento, de que somos empleados públicos y que desde la nación no solamente se busca promover la igualdad y la movilidad regional y todo, sino que se apunta a un perfil de ciudadano, digamos. O sea, ¿qué conocimiento se busca de alguna forma fomentar para promover algún tipo específico o perfil de ciudadano? Por este motivo es que en los últimos años, de alguna forma se trata de fomentar tanto el hecho de que haya afinidad por las carreras tecnológicas, digamos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más necesidad y más demanda de recursos humanos que sepan de tecnología, pero paradójicamente todos se tiran a contabilidad, abogacía, estudian carreras de humanísticas, digamos, y es poco el porcentaje que se tira por las carreras tecnológicas. Por este motivo se buscó desde el nivel país promover mucho esto de el aprendizaje transversal y meter los contenidos de tecnología de manera transversal en las diferentes materias, ¿sí? Y de alguna forma también buscar la manera en que la tecnología sea, entre comillas, divertida, ¿sí? O sea, buscar también procesos pedagógicos que involucren la tecnología de manera más dinámica y divertida en las clases. Ciencia y tecnología en general, digo, ¿no? No solamente tecnología, ciencia y tecnología. Bueno, entonces buscando que todos esos conocimientos que se consideran que son imprescindibles, de alguna forma estén incluidos dentro de los saberes que van a adquirir. Y que estén dentro de la enseñanza que, como sabemos, en nuestro país por ley es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria. Se considera que es obligatoria para los padres darle algo que en realidad para los hijos es un derecho, ¿sí? O sea, al considerarse que es un derecho, es obligatorio para los padres o adultos responsables a cargo proveerle de ese beneficio, ¿sí? De manera tal en qué cosa, que ellos tengan todas las posibilidades de incorporarse de manera activa a la experiencia de ser un ciudadano, ¿sí? O sea, poder incorporarse al mundo laboral, tener posibilidades de estar dentro del mundo laboral. Todo va a depender obviamente de estos aprendizajes que vaya incorporando, ¿no? Las competencias básicas que entonces que van a estar dentro del currículum, ¿sí? Tienen por primer parte la finalidad de integrar estos diferentes aprendizajes de manera formal, o sea, son contenidos que vos tenés que dar de alguna manera y después verificar que eso se haya dado y se haya aprendido, que no es una tarea menor, ¿sí? Y en segundo lugar, también permitir a los estudiantes que esos conocimientos se integren a sus aprendizajes y ponerlos también en relación con distintos contenidos y utilizarlos de manera efectiva. Y acá es en donde viene una frase muy querida por los queridos docentes y profesores y maestros, que son las actividades transversales, ¿sí? O, ¿cómo le llamaban en la escuela? O sea, es cuando tienen que combinarse, o sea, le tenés que enseñar matemática con tecnología, le tenés que enseñar educación física con matemática, ¿sí? Entonces empiezan a obligarle a los docentes que generen estos contenidos transversales, ¿sí? Obviamente que a muchos docentes no les gusta mucho, a otros les parece súper divertido, pero bueno, no culpo ni uno ni a otro, digamos. ¿Sí? ¿Me querés decir algo? Interdisciplinario le llamamos en una entrevista que tuve que hacer para Práctica Profesional 2. Claro, por eso puede ser transversal, puede ser interdisciplinario, o sea, la institución de alguna forma les obliga a los profesores a que generen estas actividades curriculares relacionadas, digamos, justamente para esto, para que integren esos aprendizajes y los vayan relacionando con otros contenidos, como que no sean todos
islas desiertas, digamos, islas totalmente separadas de contenidos, sino que ellos vean algún tipo de aplicación real de eso. Digamos. Sí, en la experiencia personal de la docente que tuve que entrevistar, que de hecho es una compañera que egresó de la facultad, me dijo que no es que se fomenta la actividad interdisciplinaria en su institución, en su materia, pero este año por el aislamiento decidieron agrupar las materias, por ejemplo, las ciencias sociales juntas, las naturales juntas, y dar trabajos prácticos que engloben varias materias. De esta manera los chicos no se les sobrecarga con los trabajos prácticos y se les evalúa todas las materias a la vez. Entonces un trabajo práctico tenía dos consignas que eran de física, dos de química y así. Claro. Sin embargo, lo que me desagradó fue que a informática se le mandó con educación artística por la simple razón de que eran materias especiales. O sea, juntaron el jamón con la velocidad, pero bueno, Claro. qué sé yo, son decisiones improvisadas por el contexto. Claro, de todos modos, informática yo creo que es una de las materias más versátiles de adaptarse a cualquier tipo de contenido. No sé si es porque es la materia que yo domino, capaz que si vos le decías a una profesora de historia que tiene que adaptar historia con matemática, y capaz que ella dice, ah, sí, es re fácil, porque domina el área de historia, digamos. A mí vos me decís historia con matemática, y yo digo, Dios, no sé qué se le puede llegar a ocurrir, pero por ahí como es el área que uno maneja, uno le ve la facilidad de integrarse con otras áreas. Eh, en particular, yo he visto casos que son bastante interesantes y buenos, especialmente de combinar estas materias que naturalmente son más divertidas para los chicos con materias que por ahí, por lo general, son mucho más abstractas. Por ejemplo, el tema de combinar matemática con educación física. ¿Sí? O sea, el hecho de, por ejemplo, hacer algún juego que combine las formas de las figuras, ¿sí? Hacer un laberinto, y que esto involucre para el profesor de educación física el movimiento, no sé, la manipulación fina, o al desarrollo de algún tipo de habilidad desde el punto de vista de educación física, y a la vez involucre, qué sé yo, por ejemplo, a mi hijo le hicieron hacer un dado, un cubo, que él tuvo que recortar, pegar, armar el dado, y con eso hicieron un juego. Entonces integraron matemática con educación física. Entonces como que le vio la finalidad de no solamente armar el cubo y verlo ahí dibujadito, sino tener la experiencia de ver cómo se arma y tener experiencia con el volumen y a su vez aplicarlo en un juego que es obviamente la parte que más le gusta, ¿no? Entonces, esa integración de materias que pueden ser eh, totalmente diferentes a prima volta, pero que en una combinación pueden dar algo bastante interesante. A ver, te voy a pedir un ratito que me tocan el timbre. Ya estamos, disculpa la interrupción, Ale. Bueno, entonces,
En algunos casos puede ser algo no muy divertido, pero en otros casos puede ser algo divertido, digamos. Y está interesante también a los chicos por ahí, especialmente en estas materias que son abstractas, mostrarles aplicaciones de determinados conceptos, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que hacer las materias divertidas, que se tienen que asociar con las otras que no son tan divertidas por lo general. Bueno, cada una de las Nosotros materias, seríamos entonces, la materia divertida que tiene que levantar el ánimo de los alumnos en las otras, ¿no? sí, por lo general es lo que Somos el sucede. payaso de la fiesta. Sí, sí, por lo general es lo que sucede. O sea, en mi experiencia personal, yo todas las veces que di clases en el secundario, en las reuniones de profesores, yo me sorprendía de los reclamos de los otros profesores con respecto a los alumnos, con respecto a su comportamiento, a su desobediencia, a lo terribles que eran. Incluso aquellos alumnos que ellos se quejaban que eran los más terribles, con nosotros, digamos, con los profesores del área, eran fantásticos, digamos, y nos divertíamos mucho, y eran muy buenos estudiantes. Entonces, realmente nos quedábamos como que estuvieran hablando de otras personas. Eh, yo estimo que es porque obviamente a ellos les interesaba nuestro contenido, digamos, les interesaba lo que dábamos en nuestra materia. Nosotros dábamos cosas como programación, base de datos, o sea, no era solo Word y Excel. Realmente hacíamos cosas muy, muy buenas con los chicos, muy potentes, y ellos se entusiasmaban con el trabajo. O sea, que creo que nuestro contenido también es algo que por ahí a ellos les gusta y les llama la atención. Obviamente que está en la estrategia docente gran parte de cómo se da el contenido, ¿no? Pero esa es la ventaja, que yo creo que es una gran ventaja de nuestras materias, digamos, las materias de informática en general. Obviamente que un docente de matemática puede hacer una materia de matemática espectacular, no va y la mira y no quiere salir más de la materia, y un docente de informática puede hacer una clase totalmente aburrida, pesada, y que los chicos quieren salir corriendo. O sea, no el contenido en sí mismo es todo como para que la clase sea buena, ¿sí? Hay muchos otros aditamentos, como fuimos viendo, que es la estrategia didáctica, el material que se utilice, el trabajo con el grupo específico, ¿sí? Los métodos que se trabajen con el grupo, incluso la dinámica que se va dando, esa dialéctica que vos vas armando en la relación de enseñanza-aprendizaje que se va haciendo, porque en esa conversación, acordate que vos siempre sos en la triada pedagógica el mediador con el conocimiento, con el estudiante, vos le tenés que ir acercando, ver la forma, la estrategia que se acerque al conocimiento, y así es como también cuando vas teniendo más experiencia, vos te das cuenta que a veces te vas con determinada clase pensada, o armada, decís vamos a hacer esto, y por ahí de repente terminás haciendo totalmente otra cosa, porque te fuiste adaptando a esa conversación, a ese desarrollo que se fue dando en la dinámica del grupo, ¿sí? Y no está mal que de repente pensaste una clase y salga otra. Por eso está muy bueno el tema de las prácticas, está muy bueno que se dé. Porque así tienen una experiencia real con grupos, y está bueno que se dé con grupos diferentes, porque por ahí con los compañeros tampoco es lo mismo. O sea, uno puede ir a dar clase dentro de la facultad y dar clase con sus compañeros, pero tampoco es lo mismo. No es lo mismo que de repente estés en un grupo totalmente desconocido, de personas totalmente diferentes con las que nunca trataste, no es lo mismo, digamos. Es en el currículo entonces de cada una de ellas donde han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y la adquisición de todas estas competencias, ¿sí? Porque se busca en este perfil genérico, porque todos estos contenidos van de la mano de armar un perfil, que por ahí puede ser el perfil del estudiante, el perfil institucional que se tenga del estudiante tipificado, digamos, o el perfil de ciudadano también que se tenga, que de alguna forma viene en esa bajada que se da tanto desde el gobierno como desde la institución. Entonces, todo eso aporta, contribuye a que no sean contenidos, como dijimos hoy, contenidos sueltos, islas sueltas, sino que vos estás formando estás contribuyendo a una formación integral, estás contribuyendo a un todo. Entonces, todos estos elementos que se le van enseñando, y así vos como proveedor de estos contenidos específicos, vas haciendo parte de este todo. Por ejemplo, el típico, profesor, si usted enseña informática, ¿por qué me corrige los errores? Te entrega así una hoja que a vos te duele la vista leer a veces por la cantidad de errores que tiene, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero si estamos en primer grado y vos estás aprendiendo ortografía en segundo grado, bueno, se pueden pasar por alto determinadas cosas y hablar con la docente que da lengua y que haga hincapié más en estas cuestiones.
Pero si ya estamos hablando de un alumno de los últimos años, o de los años donde ya tiene desarrolladas estas habilidades, que se supone que ya las tiene desarrolladas, entonces vos no podés pasar por alto esas cuestiones, ¿sí? Porque estás formando un estudiante integral. Vos no le podés poner un 10 a un trabajo que está plagado de errores ortográficos, por más que él haya hecho su mejor esfuerzo en poner un contenido realmente bueno, ¿sí? Si él te hizo un trabajo, pero está plagado de errores, obviamente que lo más justo para el chico, en el caso en que sea posible, es que haya una instancia previa de prepresentación y donde vos le muestres y él tenga la posibilidad de mejorar, digamos, porque si realmente lo hace con mucho esfuerzo y lo hace con ganas y se encuentra con que sacó un 8 en vez de un 10 cuando realmente le puso ganas, está bueno esto de que haya una instancia previa en donde vos le puedas hacer una corrección y él tenga esta oportunidad de mejorar. Pero pasar por alto determinadas cuestiones que se supone que son habilidades o competencias que para esa etapa ya las tiene adquiridas, no se puede hacer, ¿sí? Es una formación integral de un individuo integral. ¿De qué te reís? A ver, contame. ¿Qué vos decís? ¿Tenés una experiencia particular con ese tema? Sí, sí, pero no puedo dar más detalles. Pero sí, exactamente. Bueno, Vi un caso en el que pasó eso. decí fulanito y decí Pepe y contalo como que es el vecino. No, pero eran trabajos espantosos que realmente uno no entendía cómo podía haber tenido tantos errores de ortografía. Así que, Bueno, por eso, entonces imagínate nosotros en la universidad o en la etapa, suponete que te toque dar clase en un terciario, en donde se supone que ya tienen adquiridas esas habilidades, vos como docente no podés dejar pasar esas cosas, ¿sí? Entonces, generalmente uno siempre le corrige o le marca. Tal vez no tiene una connotación totalmente negativa como para desaprobarle en la totalidad el trabajo, obviamente que va a depender del profesor, ¿no? Pero sí una connotación como para bajarle puntaje, ¿ok? Eso, a modo de ejemplo, en cuanto a que como un contenido no es un contenido suelto, sino que es parte de un todo, es parte de la formación integral del individuo que se está haciendo. Y esa es la finalidad del ejemplo. Entonces, cada materia hace su contribución a estas competencias que hacen en una mayor o menor medida a formarle en una completitud integral al estudiante. Por ahí vos podés encontrar la connotación negativa en la palabra formar, pero no es formar al modo de arcilla, sino formar en el sentido de darle acceso a estos contenidos, ¿sí? Los criterios de evaluación sirven como referencia para poder de alguna forma determinar el progreso, saber que si se está logrando o no el objetivo de adquirir el conocimiento. Entonces, las unidades didácticas. Esta unidad didáctica o unidad de programación es la intervención de todos estos elementos que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera coherente, con metodología interna y por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por eso yo te decía que una vez que armás las unidades, no solamente agrupar contenidos, sino meterlas en un orden cronológico. O sea, ¿qué voy a dar antes y qué voy a dar después? Esa es una visión que vos como docente que conoce del tema podés hacer y podés armar. Pues si todo esto yo tengo que dar, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a organizar? ¿Cómo lo voy a agrupar? ¿Cómo voy a unir estos contenidos? ¿En qué orden lo voy a dar? ¿Cómo los voy a ir relacionando? ¿Sí? Entonces es armar ese orden cronológico. Por eso generalmente siempre va de la mano del listado de unidades didácticas donde se describen sus contenidos, un cronograma. Donde te dice, tal fecha, o mes 1, mes 2, voy a dar tales unidades. Mes 3, mes 4, tales unidades. ¿Sí? Que ayuda bastante, ¿sí? Ayuda bastante desde el punto de vista de planificación. Acordate que la planificación siempre es un norte. Me ayuda a mí a saber si yo llegué a mitad de año y no di la mitad de los contenidos que tenía planeado, entonces vamos mal, difícilmente llega a fin de año dando todos los contenidos, ¿sí? O sea, es un norte, una herramienta que me ayuda a mí a ver por dónde voy y si estoy yendo mal o bien. Una unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de actividades que se van a desarrollar en un tiempo determinado para poder lograr objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares que definen el qué voy a enseñar, a partir de sus objetivos y sus contenidos, cuándo voy a enseñar, la secuencia ordenada de actividades y de contenidos, cómo voy a enseñar, en donde dice qué actividades voy a realizar, definidas en tiempo y espacio, los recursos que voy a necesitar, la evaluación que define los criterios o instrumentos, y todo ello en un tiempo claramente delimitado. Simplificando, podemos decir que la unidad didáctica es la unidad básica de programación. Y ahí vemos lo que son los niveles de concreción curricular, ¿sí?
Teníamos la administración educativa estatal, en donde me da todo ese marco completo, que estaban las leyes, con los NAP, ¿sí? Después las provincias, que hacen la educación de los contenidos, el tercer nivel, que es el establecimiento, en donde ellos me dan, ¿sí?, su PEI, sus proyectos institucionales, ¿sí?, sus planes de organización, sus objetivos institucionales. Y después sí viene tu programación de aula, tu programación directamente. Que ahí están tus comunidades didácticas y tus concreciones escritas. Acá te pongo un ejemplo, ¿sí?, de lo que decíamos recién. La justificación, los objetivos, los contenidos, cómo vas a desarrollar esa unidad, qué metodología, qué actividades, qué recursos. ¿Sí? Esto obviamente son opcionales, son solo a modo de recuento de qué puede llegar a tener. La evaluación, cómo la vas a realizar, ¿sí? Si vas a tener algún resultado con respecto a un documento concreto que se va a obtener de esa unidad, lo podés poner acá. Y estos dos apartados que están acá, al final, son muy interesantes. Este habla sobre el clima de la clase, ¿sí? ¿Qué puedo esperar o proponer como clima de la clase para este tipo de contenido específico? Y después también, ¿cuál sería el feedback para el profesor? O sea, ¿qué cierre hago yo de esto? Y de esto que estuvimos trabajando. Que me permita a mí de alguna forma también rever todo si es necesario, ¿no? El motivo de la elección podría hacerse de distintos puntos. La relación, por ejemplo, con otras unidades, las secuencias previas y posteriores, las características del grupo, ¿sí? Qué dieron en la materia pasada, cómo organizaste los contenidos, la propia estructura interna de la materia, ¿sí? Podés ver también qué vienen dando en otras materias, si tenés acceso a eso, en esa misma altura del año, qué están dando en otras materias, justamente para trabajar con este tema de la transversalidad. Ojo que eso no es algo de ahora, es algo que ya desde siempre, desde antes existía, ¿eh? Eso de ver qué estaban haciendo otras materias y por ahí trabajar. Lo que por ahí no se hacía mucho era eso de obligatoriamente meter en el currículum o que sea una obligación institucional. Pero por ahí, a nivel departamento, a nivel reuniones de docentes, se decía, a ver, ¿qué estoy trabajando en matemática? Y yo lo tomaba como ejemplo para trabajarlo en lo mío, ¿sí? Lo trabajaba por ahí más independiente, no tan necesariamente relacionado con otra materia, pero sí relacionaba los contenidos. O sea, no es algo nuevo. Los aspectos sociales deben hacerse las unidades didácticas contextualizadas, obviamente, a la realidad institucional y de los alumnos, a través de, bueno, decir qué aporta estos contenidos que estoy dando, cómo los meto, cómo estructuran el pensamiento, ¿sí? Y en base a eso yo voy a desarrollar estrategias específicas para poder decir, bueno, necesito que resuelvan problemas, necesito qué habilidades necesito que este grupo tenga desde el punto de vista formativo. Justificar, obviamente, las unidades didácticas que yo voy a poner son necesariamente aquellas que me bajan a través de los NAP, ¿sí? Pero a su vez, yo, como dueño del contenido que se va a ir dando, puedo priorizar los temas, ¿sí? O de alguna forma ver qué perfil le quiero dar. Si es un perfil más profesionalizante, si quiero por ahí detenerme más en algunos determinados temas, si quiero generar un debate y una reflexión y un pensamiento crítico asociado a cada una de las unidades que voy dando, todo eso yo lo puedo poner. Entonces, esa selección de objetivos y de contenidos también van a estar asociados a qué cosa? A la madurez de los alumnos, ¿sí? Y eso obviamente que va a variar mucho de año a año, no todos los grupos son iguales, y también, como te decía la vez pasada, va a depender mucho de si el grupo es un grupo heterogéneo o no. Si no es un grupo heterogéneo, es más complicado pensar en una estrategia, ¿sí? La necesidad social, ¿sí? Cómo estos contenidos que yo voy a armar y voy a organizar van de la mano de las necesidades sociales propias de la institución. Yo tengo una prima que es profesora de educación física y ella da clase en escuelas de muy bajos recursos y da clases a chicos pequeños. Entonces realmente las anécdotas que ella te cuenta, yo un día le voy a hacer una entrevista y le voy a pedir, aunque sea sin mostrar el rostro y sin decir qué escuela, pero que me cuente y hacer un anecdotario,
porque cuando nos sentamos a hablar es tan impresionante la cantidad de historias altamente impactantes desde el punto de vista de necesidad social y humanas, en donde vos decís, yo tengo que dar este contenido, yo como docente hoy tengo que dar esto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago cuando hay un montón de necesidades que son superadoras? ¿Sí? Pero una frase que ella me dijo una vez que a mí me parece que era muy importante es, a veces la escuela es el único lugar en donde ellos realmente encuentran refugio. El espacio que vos como docente y la contención que vos como docente le podés dar, aunque más no sea unas cuantas horas a la semana, a veces para ellos, vos no te das cuenta, pero es mucho. O sea, puede haber estudiantes que te ignoren totalmente y vos pases totalmente desapercibido como docente en su historia evolutiva, y hay otros que uno te vas a dar cuenta y te van a guardar acá por siempre y para siempre. Tal vez por un pequeño gesto o por una pequeña acción. Entonces, tener en cuenta también las necesidades sociales dentro de mi currículum no es algo menor. Va a depender mucho del tipo de institución, ¿sí? Pero a veces que yo dentro del currículum deje espacios para, por ejemplo, generar el debate, si yo veo que el grupo así lo necesita, es algo muy bueno. ¿Sí? Yo tenía un profesor de química que queríamos muchísimo en el Janssen. Él era diácono, pero es impresionante cómo él trataba de, en todas las clases, dejarnos algún tipo de enseñanza con respecto a la responsabilidad nuestra dentro de la sociedad. O sea, el hecho de que nosotros el día de mañana íbamos a ser personas que íbamos a trabajar, que teníamos acceso a determinadas condiciones, que teníamos acceso al conocimiento, nuestro rol social, nuestra responsabilidad, y por sobre todo, para él era muy importante expresar el tema del el conjunto de valores, ¿sí? De responder a un conjunto de valores en el momento de actuar. Entonces, todas las clases de él, al final de la clase había un debate que, vos decís, química, química, pero no, siempre había un espacio para el debate, porque para él eso era importante. Nosotros obviamente que por ahí en ese momento no nos dábamos cuenta, pero después vos mirando en perspectiva, mirando hacia atrás, te das cuenta que es un profesor que te aportó mucho o que te dio mucho, ¿sí? Entonces, ver en cuenta eso de meter en el currículum si creemos que es necesario determinadas cuestiones o herramientas que van a darle formación integral al estudiante, ¿sí? Y así tengo infinidad de ejemplos. No sé si te ocurre algún ejemplo, ¿querés hacer algún aporte también? Yo te escucho. No, yo la verdad que no tuve de ese tipo de docentes, pero que yo quizás tendría que pensar un poquito más. ¿Está bien? Claro, por ahí depende mucho de la materia curricular, por eso te di este ejemplo de química, porque decía, en química, ¿cómo le meto algún tipo de debate? Pero realmente este profesor encontraba los espacios, los momentos como para generarlo, porque para él siempre era importante. También tenemos que tener en cuenta la imagen y el rol del docente. Por ahí hace unos años atrás, el docente era realmente el actor principal de la clase, digamos. Era como que él hablaba y estaba todo enfocado ahí. Hoy el rol del docente como que va variando y se va moviendo, pero eso no quita de que uno pueda generar determinadas actividades que favorezcan estas acciones, y por ahí el rol no necesariamente tiene que estar del punto de vista del docente enfrente, consejero, tirándote de consejos o hablando de determinados temas, sino tirar un debate y armar el debate y permitirle a ellos también que por ahí se replanteen o repiensen muchas cuestiones, ¿sí? Bueno, va a depender mucho de la diversidad, como hablaba hoy, de si es heterogéneo el grupo o no, ¿viste? ¿Qué tipo de grupo tengo? De esa forma también voy a ir viendo, porque pueden haber algunos que estén más adelantados, otros que estén más atrasados, por ejemplo, con respecto a los contenidos. La participación, puede haber alumnos que no quieren parar de hablar, y hay alumnos que por ahí de repente son muy callados y no quieren participar, ¿sí? Entonces, ver cómo vamos integrando con las estrategias esta diversidad de grupos. Entonces, tenemos que plantear nuestros objetivos, suponiendo que vamos a determinar el grado de nivel de aprendizaje que queremos llegar a implementar en ese grupo, y teniendo en cuenta, obviamente, tenemos que tener un punto de partida de qué conocimientos previos tienen, los conceptos en sí que quiero darles,
las estrategias que voy a tener, las actitudes en relación a esa unidad didáctica, y de alguna forma ir armando la manera en que yo pueda expresar esos contenidos con la claridad suficiente para que el alumno pueda de alguna forma ir creando esa familiaridad con los contenidos y con las unidades didácticas. Porque no es solamente aprender una definición. Definime constitución, decime de memoria el preámbulo, pero no tenés idea de cuáles son los derechos cívicos, no tenés la idea de por qué el preámbulo estaba en esa parte de la Constitución, no tenés, o sea, es no solamente enseñarle un conocimiento específico, sino que entienda la relación que hay entre todos los otros conceptos, que aprenda a relacionarlos. ¿Te habrá pasado alguna vez de algún docente que en algún examen te tomó oral y te paseó por el programa? No sé si te pasó. Sí, bueno, a mí me ha pasado, pero te vas a rendir y te tira una pregunta, después te dispara, ¿y qué relación tiene con esta? ¿Y esto por qué esto? Bueno, esa es una forma también, ¿sí? De esto, de ver que tenga, encuentre la relación entre todos los contenidos de la unidad didáctica. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? ¿De que te paseen por el programa en un final? Por suerte no, pero es porque yo creo que los profesores ya sabían que si me sacaban a pasear yo iba a seguirles el paseo, así que no era desafío para mí. Bueno, es divertido, ¿sí? Se vuelven exámenes muy divertidos, ¿sí? Yo tuve un par de profesores así, un par bastante, o sea, a los, por eso me agrada, a los profesores que le tuve les gustaba mucho divagar, pero era divertido, o sea, al final era divertido, porque te tiraban, o sea, tuve desde el docente en que te tiraba una pregunta y no te dejaba que termines de contestar, porque vos empezabas a hablar y él ya veía que vos ya sabías, ya te cortaba y te tiraba, ¿pero por qué? Porque atrás mío había 200 más, o sea, él tomaba oral, te tomaba 3, 4 preguntas, pero no te dejaba terminar de responder nada, entonces vos salías con una sensación así de ansiedad, porque te comiste la mitad del discurso, pero el tipo con 3, 4 preguntas sabía si vos sabías o no, y te paseó por el programa, porque te tiró 3, 4 preguntas totalmente diferentes, pero cómo vos empezaste a responderle, y cómo empezaste a elaborar la pregunta, la respuesta, digo, ya es suficiente para él para saber si vos sabías o no. Eso es importante también, que se pueda dar esa relación entre los contenidos. Obviamente que vos cuando los dictaste a los contenidos dentro de una unidad didáctica, si pretendés eso, tenés que ser congruente, tenés que ir mostrando esa relación, tenés que ir generando esos lazos entre los contenidos. ¿Sí? Si no, no podés pretender que ellos después solitos, por ósmosis, digamos, determinen que hay una relación ahí. Tenemos que ir generando la situación como para que se vayan generando los lazos entre los conceptos. Ser congruentes, ¿sí? Entre lo que es la evaluación y los objetivos, los contenidos y los objetivos, para que de alguna forma haya una trazabilidad, ¿no? Entre lo que le dicté, entre lo que hice y entre lo que le evalué. Los contenidos de la unidad didáctica comprenden objetos de valor de aprendizaje, deben ser cuidados, deben ser recogidos desde diferentes formas, conceptuales, procedimentales o actitudinales, ver que exista un equilibrio, referidos a también cómo se van relacionando, se van dando temas transversales. Acordate que vos tenés relaciones, especialmente en el currículum, cuando vos armás las unidades didácticas, estas relaciones que se dan son del tipo vertical. ¿Por qué? Porque vos vas relacionando de manera cronológica los contenidos de tu currículum y también con qué vieron el año pasado y qué van a ver el año siguiente. Entonces, la primera relación que uno hace es de manera vertical, ¿sí? Una trazabilidad temporal entre los contenidos. Pero después está también la trazabilidad que se da de manera horizontal, ¿sí? Que es, como decíamos hoy, con las relaciones que se dan con otras cátedras que se están dictando en ese mismo momento. ¿Sí? Entonces, temas transversales, que de alguna forma van a ser trabajados en cada unidad y deben contribuir a responder de manera adecuada a las diferentes necesidades individuales de los alumnos. Y acá es en donde, por ahí me voy a detener un ratito, porque eso va a depender mucho de tu grupo. O sea, si vos tenés de repente 200 estudiantes, responder a las necesidades individuales es muy difícil. Para eso también se arma el tema de las comisiones, las ayudantías de cátedra y todo esto, para de alguna forma tratar desde el rol de docente ir cubriendo de manera más personalizada a grupos más individualizados, porque obviamente que un solo docente con 200 estudiantes es totalmente inmanejable. Pero por eso está el tema de trabajar en comisiones y de trabajar con auxiliares de cátedra o con ayudantes de cátedra. Pero también está la estrategia de trabajo en grupo,
¿sí? Entonces, al trabajar en grupos, vos ya vas reduciendo las individualidades por ahí a perfiles propios de cada uno de los grupos. ¿Se pierde la personalización y la individualidad? Y sí, pero todo va a depender de esta cantidad que vos tengas para manejar, ¿sí? Estudiantes. Asimismo, cuando hablamos de un aula secundaria con 50 chicos, ya es un grupo muy exagerado, ¿sí? Para un docente lo ideal es 30 estudiantes como máximo, ¿sí? Para que vos puedas manejar de alguna manera las individualidades. Entonces, de esa forma los contenidos se pueden nuclear y se puede ir incorporando a través de los trabajos a los alumnos, y de esa manera crear los contenidos que se vayan considerando que son necesarios darle más profundidad o darles más ampliación o ir agregando otras cuestiones si es que se puede. Las actividades van a combinar diferentes tareas que van a estar relacionadas obviamente a las habilidades que vos quieras que tengan. Si hablamos de comprensión, le vas a tener que decir que, por ejemplo, te armen un cuadro sinóptico, que te armen un mapa conceptual, ¿sí? De alguna forma que vaya relacionado a que realmente comprendan el concepto. Si vos estás buscando habilidades de memorización, por ejemplo, como vimos, hay momentos en que es necesario también manejar determinadas habilidades de memorización, entonces tenés que buscar estrategias que de alguna forma los ayuden a recordar y a recuperar esa información que les estás dando. Las rutinas son actividades tipo automáticas que se pueden hacer de alguna forma diaria, de manera tal en que se les dé la idea de continuidad, ¿sí? Por ejemplo, todos los días vamos a arrancar con 3 preguntas de lo que se vio en la clase anterior. Todos los días vamos a cerrar con 3 preguntas, o tírenme 3 cosas que hayan aprendido hoy, ¿sí? Eso por ahí también usan mucho los docentes, ¿sí? A ver, tírenme cosas que hayan visto hoy nuevas, que son totalmente nuevas para ustedes. Opinión, bueno, es esto que hablábamos de generar el debate, tomar una postura, pero siempre esto es importante, ¿sí? Bueno, en este sentido humanizan, acá dicen las matemáticas, humanizan las materias. Lo importante acá es que cuando toma una determinada postura, y este es donde vos, por ahí a veces te podés agarrar para, de alguna forma, fomentar que sea productiva las actitudes de determinados estudiantes. ¿A qué me refiero? A que si tiene una postura o un criterio o una opinión, que la fundamente desde los contenidos de la materia. O sea, no porque sí, no porque yo quiero, no porque me lo dijo mi papá, no porque lo vi en las noticias, ¿sí? Sino que lo fundamente desde los contenidos de la materia, que lo fundamente relacionando los contenidos, que sus posturas y sus opiniones sean fundamentadas, pero no fundamentadas desde la nada, o fundamentadas desde cuestiones externas, sino fundamentadas desde lo que se vio en la materia, o fundamentadas desde posturas más, de alguna forma fomentaste el tema de que ellos den algún tipo de contenido filosófico, o que vayan interpretando el porqué de alguna, pero que siempre sea con un fundamento, y que ese fundamento no sea el porque sí, porque me dijo mi papá, porque lo vi en la noticia, ¿sí? Que no sea un fundamento vacío o vago, o por sobre todas las cosas, reproducción de contenido sin pensarlo, sin procesarlo, ¿sí? O sea, reproducir algo, copiar y pegar porque sí, no sirve. Dale cuerpo, dale sustancia, ¿sí? Fundamentalo. ¿Sí? Eso es lo importante con respecto a la parte de opinión. Bueno, podemos tener también la parte de motivación, de diagnóstico, la síntesis, o sea, que te hagan resúmenes. Cuando hablo de resumen, no un resumen de 10 hojas, ¿sí? Resúmenes realmente. Por ahí acá cito ejemplos de muchas herramientas que hay hoy por hoy que le facilitan mucho las cuestiones a los estudiantes. Entonces, o sea, herramientas que te hacen síntesis o resúmenes hay muchísimas hoy por hoy. Vos le tiras un texto y te sacan el resumen. Que eso de todos modos por ahí hasta no sería tan grave si hay algún criterio, o sea, si hay una lectura, porque yo siempre digo, el que se mató, bueno, o sea, en nuestra época antes, el que se mató haciendo el machete, que tenía que hacer el machete y hacerlo chiquitito, por ejemplo, lo tipeaba todo y después lo imprimía en tamaño 6 o 5 o 3, no sé, ya lo tipeaste, querido, o sea, en el mismo momento en que lo tipeaste, algo te quedó. Entonces, ni hablar si lo tenías que escribir a mano, si lo tenías que hacer el machete escribiendo chiquitito, lo escribiste, querido, o sea, seguro que si yo te pregunto y conversamos del tema, algo te quedó, entre que algo escuchaste de la clase, hiciste el resumen y te mataste haciendo el machete,
Ese es un proceso de aprendizaje muy valioso. Entonces, utilizar determinadas herramientas no es lo grave en sí, sino que uno no se dé cuenta de el poder que uno tiene de aprender de esas herramientas. Ahí habría otro problema de base que sería la cultura del esfuerzo o de la motivación, digamos, ¿sí? Es decir, que realmente intenten hacer algo como para aprender. Entonces, que usen herramientas de síntesis o que tengan que hacer resúmenes no está mal, sino que le doten de cuerpo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Que te comente, que te hable, que te explique, que te fundamente. Por eso por ahí a veces más que un resumen en sí mismo, es mucho más valioso un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, porque ahí sí o sí lo tiene que elaborar, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Precisar cómo se ven los agrupamientos, las dinámicas, determinar lo que van a hacer los estudiantes. A veces cuando van más grupos de debate y dan determinadas ideas, vos podés pedirle que entre ellos mismos se autoorganicen, por ejemplo, entre los que vos ves que tienen, que ellos mismos se autoorganicen entre los que tienen ideas contrapuestas y los que tienen ideas similares y se vayan agrupando y de esa forma se vayan generando grupos de apoyo, digamos, como para proponer por qué esta idea es buena y la otra no, ¿viste? Y así, obviamente que siempre como mediador y en un ambiente en donde el debate sea algo divertido, ¿no? Pero esto de que ellos generen que ellos mismos se den cuenta con quiénes se pueden generar alianzas y con quiénes no, con quiénes se pueden agrupar o no, porque piensan de manera similar. Entonces, vos podés largar un tema, que cada uno opine, y en base a cómo se fueron opinando, que se vayan generando los grupos por similitud de opinión, por ejemplo. Esa abstracción y ese agrupamiento es una herramienta muy interesante también para trabajarla, y que ellos no se dan cuenta y están generando competencias muy importantes, ¿sí? Entonces, definida esa situación, vas armando actividades, estrategias, secuencias, podés ir modificándolas siempre, según el tiempo que tengas empleado para armar tu clase. Los recursos, ¿sí? Yo creo que el recurso que todo docente piensa hoy por hoy es la computadora y el proyector y el PowerPoint. Es el primer recurso que piensan, pero más allá de eso, ¿sí? Si no le damos cuerpo y contenido, no tiene sentido. Es lo mismo que cuando vos le pedís a los chicos que armen un tema para la defensa, y vienen con su presentación y PowerPoint, y se paran enfrente y leen toda la clase. ¿Sí? Y a mí me da gracia porque a veces hasta los propios compañeros se dan cuenta de que ni siquiera leyó la presentación antes de venir, porque otro hizo y viene y se pone a leer ahí enfrente. En ese caso, ¿el recurso sirve de algo? Y no, no sirve de mucho. Claro, ¿qué hacer en ese caso? Decirle, explícame pero sin computadora, sin presentación. Y tenés la opción de hacerle preguntas, al final justamente esto de relacionar los contenidos o que profundice más en determinadas cosas, pero sí o sí tenés que caer en la opción de caer en el diálogo con esa persona. Si querés dejarle que continúe con la exposición, dejale hasta que termine y después le haces algunas preguntas, pero hay dos opciones. Si la persona evidentemente no estudió y no sabe, lo que vas a hacer es solamente dejarlo en peor evidencia, ¿sí? La otra es que vos de alguna forma trates de que esa experiencia se vuelva didáctica, ¿sí? Y a través del apoyo de sus propios compañeros y de sus expositores, compañeros expositores, digamos, se genere algún tipo de dinámica que le permita a que de esa experiencia por lo menos algo le quede, porque vos ya ves que no sabe del tema, entonces que por lo menos de lo que saben los compañeros que algo le quede. O sea, ¿qué dijo tu compañero? ¿Te acordás que dijo de tal cosa? Fulano, a ver, ¿podés repetir tal descripción, tal definición? Y Sultano, ¿qué dijiste? ¿Y vos cómo te parece que se relacionan esos conceptos? O sea, tratar de volver esa experiencia nefasta, digamos, en algo positivo. Obviamente que podés ponerle alguna nota mínima por cómo reacciona a esa oportunidad que le estás dando, ¿no es cierto? Porque la otra es que se quede totalmente estático y vos por más que promuevas y promuevas no haga absolutamente nada. Entonces tuvo una presentación mediocre y encima no colaboró en el tipo de actividad que vos sugeriste, realmente no hay muchas opciones, ¿sí? Se va a tener que comer la mala nota, digamos. Porque lastimosamente es el único medio que tenemos de alguna manera como docentes de calificar, salvo que vos tengas pactado con ellos algún tipo de rúbrica
en donde vos le vayas marcando positivos y negativos, por ejemplo, por la exposición, y que después ellos más adelante tengan alguna posibilidad de repuntar eso con otro tipo de actividad que también se usa, ¿sí? Mira, ahora yo te califico esta presentación por la rúbrica que te puse acá. Muestra conocimiento de contenidos, maneja los recursos, manejó la relación entre los contenidos, colaboró con los compañeros. Vos le pones bueno, malo, por ejemplo. Entonces no le estás poniendo un 0, pero si tiene todo malo en esa rúbrica, vos le decís, mira, la única forma de repuntar esto es que vos hagas otra actividad donde tengas por lo menos, ¿sí?, el 90% bueno, ¿sí? Entonces, ese serían el tipo de actividades que vos harías como para decir, bueno, si puedo repuntarle o no a este personaje, digamos, que nunca falta, ¿sí? Y de por sí en las evaluaciones siempre terminan cayendo. O sea, porque siempre el problema de los docentes es cuando vos decís, hagamos actividades grupales, porque son grupos grandes, porque necesito disminuir el tema de los trabajos prácticos, entonces hagamos actividades grupales. Se fomenta el trabajo en grupo, se fomenta el debate, se fomenta el espíritu crítico, la colaboración, todo esto. Pero también están estos que por ahí de repente quedan relegados porque se autorrelegan, porque dejan que los demás hagan la actividad y que los demás aprendan, ¿sí? Pero después siempre cae en la instancia de evaluación en donde sí o sí tienen que o defenderse, o escribir, o hablar, y ahí es en donde surgen estas falencias. Por eso yo siempre recalco que todas las actividades prácticas son prácticas para la evaluación. O sea, si uno se deja pasar en todas las actividades prácticas intermedias que hace, cuando llega a la instancia de evaluación, vas a estar totalmente en blanco, no vas a tener nada con qué defenderte, digamos. Entonces, las instancias prácticas intermedias son justamente la necesidad de ir formándote y de ir generando las competencias necesarias para llegar a la instancia de evaluación y tener todas tus competencias desarrolladas. ¿Se entiende? Si vos le haces ver eso a los estudiantes de antemano, probablemente lo aprovechen a lo largo de la curso. O sea, hacer todos los prácticos al final de cuatrimestre no sirve. Si no fuiste haciendo los prácticos de A1, abofetada de loco, no sirve. Salvo en la facultad. Y no, tampoco, ¿viste? Porque dependiendo la materia, si vos querés hacer eso mismo en todas las materias, vas a estar tan saturado. Ahora, si es una materia en la que te atrasaste, pero en la otra venías bien, y bueno, por ahí podés ponerte al día, digamos, pero es tanto la adquisición de conocimiento junto, condensado en un momento dado, que no sirve tampoco, ¿sí? Bueno, obviamente que los recursos son los libros, la bibliografía, las computadoras, después puedes tener determinados juegos que haces con los estudiantes, ¿sí? Materiales asociados a ese contenido que vos querés dar, ¿sí? Puede ser un video, la calculadora típico para matemática, los laboratorios cuando se hacen algunos ensayos, etc. En la selección de recursos es necesario tener en cuenta la gran diversidad de interés y capacidad que siempre existe en el aula, de tal forma que se puede utilizar materiales diferentes en función de las motivaciones, intereses y capacidades de los alumnos. Es importante organizar los recursos de forma tal en que se puedan utilizar por los alumnos de manera autónoma posible, o sea, que ellos puedan ir manejando los recursos a medida que se van presentando. Entonces, la unidad didáctica debe ser flexible para que vos te puedas planificar y te puedas organizar de manera tal en que apuntes a un norte, pero también puedas ir adaptando los contenidos al grupo y a las necesidades del grupo, y de esa manera puedas ir o reforzando lo que vos ves que hace falta reforzar, agregar algunas actividades si algunos conceptos son suficientes, ver si algunos objetivos didácticos necesitan más elaboración para algún determinado grupo de alumnos, e ir adaptando. A esto se llama adaptaciones curriculares, y eso va a depender de qué tanta flexibilidad tenga tu currículum, ¿sí? El clima de la clase va a depender mucho, entonces, obviamente, del docente y del grupo. El clima interpersonal, ¿sí? Cómo se tratan entre los estudiantes y cómo el docente trata a los estudiantes, si hay motivación. Todo esto ayuda, esto tiene mucho que ver con el tema de la educación emocional. Si ellos están motivados, están con apertura, van a poder acceder de manera más fácil a el conocimiento que uno quiere darles. Si, por ejemplo, no hay motivación, esto por ahí tiene que ver con una situación como hoy por hoy se da con el tema de la pandemia, ¿sí? Ya es fin de año, ya estamos todos cansados, ya no tenemos muchas ganas, entonces
Si hacemos clases muy pesadas, ¿sí? Puede ser que se vuelva muy aburrido, pero si por ahí de repente damos clases donde se puede conversar, o se puede hacer el debate, o se puede dar acceso al material de los estudiantes, que cada uno lo haga en el tiempo que puede, y de esa manera vaya generándose el clima adecuado para que el estudiante pueda ir cumpliendo con los objetivos. Entonces, la evaluación va a estar dentro de las unidades didácticas como parte final y reflexión también para poder determinar si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos pactados. Va a ser algún tipo de escala valorativa según la institución que me permita determinar si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido bueno o no. Es parte integrante de ese proceso educativo, debe estar, muchos se resisten, pero bueno, de alguna manera tenemos que determinar si se cumplieron los objetivos. La realización de la evaluación va a disponer de información para que pueda hacerse esa evaluación que se espera que los estudiantes hagan, van a tener que tomar decisiones y le va a ayudar a mejorar el proceso y su resultado final. Significa poder de alguna forma determinar no solo si se cumplieron los objetivos, sino si realmente se comprendió lo que se quiso hacer. La situación de evaluación normalmente son situaciones que genera el docente, no se dan naturalmente, pero eso no quita que de repente también uno esté evaluando otras condiciones a lo largo del cursado o del dictado de los contenidos, ¿sí? Pero son situaciones artificiales que se generan para poder decir estoy en este momento evaluando. Muchas veces no se puede buscar la estrategia de no decirle te estoy evaluando directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad del estudiante puede de alguna forma distorsionar el resultado de la evaluación, siempre y cuando vos ves que se pone nervioso y que se pone en blanco. Cuando vos sabés que es un estudiante que es bueno, que sabe, y le tirás una pregunta y de repente se queda en blanco y balbucea y no avanza, entonces obviamente que ahí se busca que la evaluación de alguna forma le ayude a encontrar el espacio como para expresarse de manera adecuada y tener la asertividad como para poder cubrir las expectativas del docente. Bueno, esto tiene que ver mucho con el tipo de evaluación, ¿sí? Pueden ser pruebas escritas, pueden ser pruebas orales, puede ser observación, esto lo vimos mucho en la clase pasada, ¿sí? Podemos trabajar con los cuadernos de trabajo, ver si vienen llevando un cuaderno de trabajo, ¿sí? Y obviamente está el aprendizaje del profesor, y eso generalmente se hace al final de la cursada, en donde se le pide que generen algún tipo de cuestionario, puede ser de manera no personal, o sea que no se identifiquen los estudiantes y eso le hace responder de mejor manera, pero también puede ser desde el docente, uno mismo, sentarse y responder uno, a ver, cumplí tal objetivo, llegué a tales conclusiones, cubrí el porcentaje de estudiantes, o sea, se puede hacer de ambos lados, desde el profesor hacia la materia y desde los estudiantes hacia la materia. No necesariamente hacia el profesor si no se quiere sentir esa identificación, sino como materia en general. Es decir, en base a lo que vos esperabas, ¿se llegó a lo que vos querías? ¿Se abordaron los temas que querías? ¿Sí? ¿Se cumplimentó? ¿Se cubrió tus expectativas? ¿Te faltó algo? ¿Sí? Por eso puede ser hacia la materia en sí, no hacia el docente, si se quiere. En cualquier caso, para tener en cuenta el resultado del diseño de esa unidad, habría que comprobar si la unidad recoge las capacidades que se ha decidido desarrollar, si las unidades establecen esa secuencia, ese cronograma entre los contenidos, si se eligieron bien los temas, los ejemplos, cómo los ejemplos iban de la mano de lo que se iba hablando y de lo que se iba desarrollando, el plan de trabajo propio del docente, el ritmo de ejecución, el cronograma, los recursos si fueron adecuados para las diferentes situaciones que se fueron abordando, los libros, los textos, ¿sí? Si eran adecuados a los temas que se iban dando, si había coherencia con lo que se decía, lo que se debatía y lo que se mostraba, si había equilibrio entre todos los contenidos, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales. Este es el ejemplo que te decía de comunicación y redes. Acá está la materia, este era el plan cuatrimestral y acá está la unidad, ¿sí? Acá tenemos los objetivos propios de esa unidad, de la unidad 1. Acá están los contenidos, en donde están armados. Esto todo obviamente que va de la mano de lo que la CONEAU nos baja a nosotros, que debería darse en la cátedra, ¿sí? No es que uno elige así arbitrariamente estos contenidos. La CONEAU nos dice qué contenido se debe dar. Entonces se ponen las técnicas y actividades que se van a hacer, ¿sí?
para cada uno de esos contenidos. Acá presenté la actividad en sí, o sea, estaba la actividad 1, la actividad 2, en donde estaba detallado, vos ibas acá y esto era un archivo en donde se abría y estaba cuál era la actividad que se realizaba. Esto eran los recursos, ¿sí? Cuál era la guía de trabajos prácticos que se anexaba, en donde había algunos ejercicios resueltos para que se vea cómo se resolvía, estaban los prácticos en sí, y estaba también toda la presentación y los recursos que se utilizaban de apoyo para dar las clases, y la evaluación, o sea, cómo se evaluaba, ¿sí? Cómo se hacía la evaluación para cada una de las unidades para determinar si se lograron o no los objetivos. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Y ahí está la bibliografía. Bueno, esto es material que está en el aula, ¿sí? Este autor me gusta mucho, Ángel Díaz Barriga, sobre cómo crear una secuencia didáctica que tiene que ver con esto de armar el cronograma y el contenido por cada una de las unidades didácticas, ¿sí? Esto es como apoyo, ¿sí? Y este es otro trabajo también para tener una perspectiva constructivista para la educación primaria, ¿sí? Del armado de la unidad didáctica, que también me pareció un material bastante interesante. Todo eso está ahí en como tema de la unidad, y como te dije, para esta parte lo que vamos a hacer es tomar tu currículum, el que vos venías trabajando, ¿sí? Y vamos a ver cómo organizaste las unidades didácticas y el cronograma para ese currículum, ¿sí? Vamos a debatirlo y vamos a verlo, y obviamente que ya deben estar en tu currículum los métodos de evaluación, ¿sí? Podés organizarlo como te mostré ahí, en el ejemplo de redes, o podés organizarlo de manera cronológica, uno debajo de otro, como te parezca mejor, ¿sí? Entonces, la semana que viene vamos a trabajar sobre ese currículum que vos estás trabajando, ¿sí? Vamos a analizarlo, vamos a ver todas estas partes, vamos a desglosarlo, y vamos a hacer un cierre. Después de esto ya viene plan de clases, que es algo que ya estuviste viendo en otras materias, pero por ahí también para relacionarlo con lo que ya estuviste viendo, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? No, dudas, no, ninguna. Bueno, surgen después cuando uno hace el trabajo, ¿no es cierto? Cuando uno está haciendo el plan de clase. Bueno, cualquier duda o pregunta, estamos en el chat, estamos en los foros, escribime, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene entonces analizando tu propuesta de currículum, tu propuesta específica para todo lo que venimos abordando hasta ahora, ¿sí? Bueno, intentaré hacer lo mejor posible. Yo lo que voy a hacer es te voy a subir una rúbrica para que vos tengas para la semana que viene, para que veas más o menos qué es lo que vamos a mirar en tu currículum, ¿sí? Bueno, está bien. Dale, nos vemos. Nos vemos.